En ese sentido, hablando de la mediatización del fútbol, seguramente Robinson haya tenido una culpa, ¿no? Con ese el día después, esa forma de transmitir que comentabas el fútbol desde la televisión. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que ha tenido un papel importante y es responsable de esas dos vertientes que comentaba antes, ¿no? Una, la divulgación del juego, del fútbol como tal, y yo creo que ha contribuido y es uno de los grandes en ese sentido al conocimiento del juego y a la interpretación del juego, y eso ha elevado sin lugar a dudas el nivel cultural e incluso estético del aficionado español, que evidentemente ha adquirido una capacidad para valorar otras cosas que no se valoraban en el jugador y en el fútbol español. No hay más que recordar el apelativo con el que ha sido siempre reconocida la selección española de fútbol hasta hace 4 días, aquello de la furia española, que con eso prácticamente valía todo. Y luego está esa otra faceta, ¿no? El tío era un tipo cachondo, yo creo que eso está claro. Era alguien que le gustaba disfrutar, era una persona disfrutona, por eso, entre otras cosas, se lo pasó también en Osasuna. Yo creo que el primer jugador de Osasuna que vi en la universidad, en el campus de la universidad, fue a Michael Robinson, paseando por allí, porque había mucho de lo que disfrutar en aquellos momentos. Y lo que consiguió con esa otra mirada divertida del fútbol, que creo que también forma parte de su visión o de una visión muy británica del deporte, ¿no? El deporte como una actividad de entretenimiento, una actividad social más allá de la puramente física, ¿no? Y eso llevado a la televisión con ese punto de vista del guiri al que le sorprenden algunas cosas y que tiene además una capacidad para ver incluso más allá, pues es lo que creo que logró a través de esos programas de televisión acercar ese universo del fútbol que posiblemente solamente era disfrutado por una parte de los que estaban muy metidos en el día a día del fútbol. Y no me quiero olvidar tampoco de esa otra faceta suya de divulgador de otras disciplinas deportivas, de otros ámbitos deportivos, y siempre conectados con una realidad social que creo que también dice mucho de la cultura que él apreciaba, la cultura del Liverpool como club, ¿no? El Liverpool es algo más que un club. Esto se lo dicen muchos de sí mismos, pero el Liverpool tiene un pasado, una historia vinculado a una determinada extracción social y a unas determinadas ideas políticas, al menos en algún momento de su etapa más gloriosa, y eso en cierto modo se dejaba entrever en la forma en la que él presentaba todo ese otro ámbito del deporte, ¿no? Más allá del fútbol. Y ya por último, brevemente, penúltimo, Javier Saralegui, cierro con Lorente. Entonces, Javier, me imagino que lo que ha sido Michael Robinson es, digamos, esa primera figura para toda una generación, esa persona que te hacía que te gustase el fútbol y no otro deporte, ¿no? Claro, eso es decir, a los chavales de ahora en Osasuna, aparte de los de casa, les puede marcar Chimi Ávila. A los de hace 10 años les pudo marcar Cruchaga, Puñal y Josecho. Y hubo aficionados y chavales que lloraban el día del descenso porque solo habían visto Osasuna en primera división durante toda su vida, a los que tenían 14 años, los que habían nacido del 2000 en adelante, ¿no? Entonces, para ellos, claro, no había, ese era su microcosmos y no había nada más fuera de eso. Entonces, efectivamente, el chaval que te pilla, como nos pilló a Lorente y a mí, con 10, 12 años, el jugador que te pilla ahí, ese te marca en tu carrera, pero luego, evidentemente, vemos por todas esas facetas que también ha explicado Rafa, que trasciende mucho más Michael Robinson en su figura, ¿no? Pero fue el que nos marcó y fue el que luego también nos daba envidia porque todos queríamos hacer televisión como lo hacía él y todos queríamos comunicar como él. Todos, cuando ya estábamos en la universidad y tal, decía, oye, yo tengo que hacer el programa que hace Robinson. Lo que pasa es que los programas que hacen la gente de fútbol, o sea, un tío de fútbol hablando de fútbol, siempre nos dará 1000 vueltas, si es un buen comunicador como era él, a un periodista hablando de fútbol, ¿no? Como puede ser más nuestro caso. Es que son pocos, se combinan las dos cosas, futbolista y periodista, pero el gran comunicador que era Michael Robinson, eso encandiló a todas las generaciones posteriores por lo bien que explicaba. A mí nunca se me olvidará la primera vez que dijo, ese está más quemado que la moto de un hippie, que era una gracia de los 90, ¿no? Ahora no tiene gracia pensar en la moto de un hippie, pero si nos acordamos de aquellas motos de 49 centímetros cúbicos de los años 80 en los hippies, pues entonces ahí ves que antes que Chiquito de la Calzada, el primero que hacía ese tipo de movidas y de comparaciones era Michael Robinson. Era un astro comunicando y nos pilló en los años ideales para engancharnos a nosotros
por las dos vías, por la deportiva primero y por la de comunicador después. Y ya cerramos contigo, Javier Lorente, de Cadena SER. Me imagino que ese hueco, Acento Robinson ahora mismo, y además de sus intervenciones, imagino que imposible cubrir, no sé qué se está pensando o qué va a hacer la cadena en ese sentido. Porque... Bueno, a mí no llego no te compete a tan altas esferas. Yo no te ha llamado Gabriela, ¿no? No me ha llamado, no. Y además sería una liada seria, pero bueno, sí que creo, además, y coincido con lo que decía Saralegui, ¿no? Ya analizando un poco la faceta como periodista y como admirador de los medios de comunicación y de lo que se hace, yo creo que con Robinson llegamos a un tipo diferente de periodismo deportivo, ¿no? Es decir, y yo creo que Acento Robinson, que es un poco lo que también estáis haciendo ahora, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, tratar de sacar otro tipo de deporte, otro tipo de información deportiva que no sea la clásica de lo que aquí mi jefe aquí en la sede en Pamplona, que es Javi Hoyos, que conoce también bien el mundo del deporte porque le ha tocado bastante, llama el pesebre, ¿no? El pesebre, esto que le llama lo de que vas a tajonar, te suelta el fulano de turno sus 4 gaitas y te vuelves con el pesebre a casa, ¿no? Entonces, esto era lo que hacía Robinson, y lo que empezó a hacer con el día después es hacer un programa de divulgación deportiva, ¿no? Que yo recuerdo que, por ejemplo, a mi madre, que el deporte pues tampoco le enganchaba mucho, salvo los Juegos Olímpicos, que ahí se encerraba en casa de los 15 días de los Juegos Olímpicos y no salía, pues mi madre se sentaba a ver el día después en el Plus y le gustaba, ¿no? Porque era un programa que a quien no estaba, diríamos, metido en el fútbol le enganchaba con historias diferentes, con historias nuevas, con cosas curiosas del fútbol. Y yo, fíjate, en lo que comentaba también Rafa, ¿no? de las cosas de Robinson, cómo se lió la manta a la cabeza con la Super Ibérica de rugby, que fue una idea suya, que no triunfó, porque, bueno, en fin, daría para varios programas hablar de cómo el rugby es así. No, y el mundo de las federaciones por eso incluido. Yo como todavía estoy en ejercicio no puedo hablar de todo, pero te aplicamos la cláusula, no hay problema. El día que afortunadamente, que espero que sea pronto ya, deje el peso de la púrpura en la Federación de Rugby, entonces vas a escribir tu libro. Contaremos cosas de cómo es una federación por dentro, y eso que la española de rugby pues es pequeñita, que no es la española de fútbol, pero evidentemente al pobre Robinson le pusieron todas las trabas del mundo, un sueño que era la Super Ibérica, que era, digamos, buscar hacer un rugby con cierto toque profesional en España, pues se quedó ahí, ¿no? Yo creo que ahí, a mí, como decías, bueno, pues para mí Robinson fue una figura emblemática en mi infancia como ídolo deportivo, y lo ha sido después como ídolo comunicativo. Con lo cual yo, no sé, si tuviese alguna clave os la daría. De momento en la casa creo que todavía va a ser muy difícil. Ahora creo que vamos a hacer lo mejor de y tal y cual para acabar la temporada, pero pensar en un sustituto para Robinson, desde luego a mí si me llamasen mañana me lo pensaría mucho para decir que sí. De todos modos, al respecto de esto que estás comentando, Javier, y cómo rellenar el hueco que deja Robinson en un medio de comunicación como el vuestro, yo creo que Robinson y sus propuestas eran, yo creo que una isla, ¿no? Un islote que no conectaba con la realidad del periodismo deportivo que habitualmente realizamos en los medios de comunicación. Yo creo que forma parte más de la tradición británica, anglosajona incluso, porque en Estados Unidos también hay ese perfil del tratamiento informativo del deporte, porque creo que tienen esa visión que va más allá de la pura práctica deportiva, o incluso el salseo, que ahora mismo es prácticamente el eje que conduce la mayor parte de la información deportiva, y más en el caso, por ejemplo, que conozco yo más de cerca, la que tiene que ver con el fútbol en España, ¿no? El Madrid-Barça y todo lo que tiene que ver con esa polémica. Yo creo que ahí el periodismo español, que presume tanto de vivir una época dorada, el periodismo deportivo, está muy lejos de conectar con esa realidad informativa que está alrededor del deporte, que conecta con otras cosas que tienen que ver con el día a día de todas las personas, con independencia del interés que pueda tener una práctica, una disciplina concreta, y eso lo trabajan ellos muy bien. Y de hecho la figura de Robinson es
pionera, por así decirlo, al menos con ese papel y esa preponderancia en España, pero no deja de ser una figura muy habitual, incluso en aquella época en la que él se incorporó a los medios de comunicación en España, muy habitual en otros medios de comunicación de países como, por ejemplo, Estados Unidos o Gran Bretaña, ¿no? Ahí yo creo que nosotros, ahora que estamos aquí reunidos tantos periodistas, quizás esto, no sé si llevará o no llevará, pero debería motivar una cierta reflexión al respecto de cuál es el tratamiento informativo que hacemos habitualmente del hecho noticioso del deporte y todo lo que hay por detrás que posiblemente pudiera generar otro tipo de audiencias que sostuvieran los medios de comunicación, ¿no? Y que también gusta, sí. Lo que está claro es que Robinson, en cualquier caso, tanto dentro del campo como en los medios de comunicación, acabó generando escuela y seguramente que de ahí también salgan grandes comunicadores. Javier Saralegui, Onda Cero, Rafa Aguilera, Radio Euskadi y Javier Lorente, Cadena SER. Muchísimas gracias por estar hoy en Área Navarra y por darle este pequeño homenaje a Michael Robinson. Gracias a vosotros. Un abrazo para todos. Un abrazo.